Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, Pía. Buen día, Lía, ¿cómo estás? Muy bien, el dúo. Hoy somos un dúo, hoy por lo somos menos solo dos. al principio del programa. Por No un sé, ratito. Tenemos a Fortunato en el medio del camino demorado. demorado en un tren, arriba de un tren. Bueno, estamos llegando a fin de año. Ay, qué barbaridad, Todo qué el- rápido que se me ha pasado este año. Todo el mundo dice lo mismo todos los años, pero la verdad que la verdad que se experimenta así como una aceleración, ¿no? Yo creo, sí. Impresionante. Y bueno, y nosotros vamos a terminar este año con este nuevo aporte de poder transmitir algunas ideas y algunas inquietudes y compartir con los oyentes, ya que hace, ¿qué? Mes y pico que hemos puesto en marcha este programa. Así es. Y contentos, ¿no? Muy contento, claro que sí. Sí, sí, haciendo lo que nos gusta y bueno, y de alguna medida pudiendo ser coherentes con algunas de las cosas que pensamos, que sostenemos, que discutimos. Fíjate que en estos días estábamos conversando con algunos amigos sobre, escuchando siempre, ¿no?, todo lo que circula por los medios de comunicación, sobre cuántas cosas se repetimos sin saber de qué se está hablando, ¿no? Cierto. Algunas cosas son bastante inocuas, algunos dichos que por ahí no se sabe ni dónde han nacido, ni por qué, ni lo que han querido decir, porque por ahí han estado como a lo largo de los años, se han ido desvirtuando, ¿no? Pero los repetimos igual. Y los repetimos igual. Y la otra faceta es aquello que no es tan inocuo, aquello que está generado intencionalmente, justamente para que la gente que tiene incorporado ese mecanismo de repetir sin pensar mucho qué es lo que está diciendo, entre sin darse cuenta y termina siendo una suerte de chirolita, ¿no?, que mueve la boca y habla por otros sin pensar lo que está diciendo, ¿no? Y como decía Silo, nuestro maestro, terminan envenenando el aire que respiramos todos, ¿cierto? Así es, pero lo que pasa es que a mí lo que me preocupa, o sea, los envenenadores son los envenenadores y están identificados, o bueno, por lo menos uno puede identificarlos, pero el problema es los que difunden el veneno, ¿no? Claro, que terminamos siendo parte Terminamos de esa... siendo nosotros, ¿no? Un veneno que además respiramos nosotros mismos. Obviamente, es decir, nos hace mal a nosotros Nos y hace- además es nos raro, hace mal a ¿no? otros. Es raro. Entonces, me parecía que por ahí, bueno, quería que fuera como el disparador, ¿no?, de nuestro encuentro de hoy. Las cosas que repetimos sin preguntarnos verdaderamente qué quieren decir. Algunas nos resuenan, ¿no? Algunos son refranes, por ejemplo, entonces a uno le resuenan y siente que lo que quiere expresar, ese refrán lo sintetiza muy bien. Sí. Pero otras cosas es la interpretación que uno hace de eso que no tiene nada que ver con el origen de esa, Claro. de esa frase o de esa idea, ¿no? Vos sabés que yo, mi abuelo paterno era madrileño, español, madrileño, y él siempre decía, y a mí yo lo repetía, por eso me río, porque hace poco tiempo que me puse a pensar en qué quería decir. Él siempre decía, ahí anda, boleando cachirlas, decía, ¿no? Y a mí me gustaba tanto la expresión, ahí anda boleando cachirlas. Y yo la imagen que tenía desde niña, mi abuelo murió cuando yo tenía 7 años, a mí me quedaba la imagen así como alguien que anda, ¿no?, como mirando el techo, perdiendo el tiempo, distraído en cualquier cosa, distraído sobre todo, y yo me imaginaba boleando cachirla, que las cachirlas eran como una especie de boleadora, imagínate la imagen, y a mí me causaba mucha gracia. Y además lo he repetido, y algunos amigos ya de grande, yo lo repetía y me decían, ¿qué dijiste? Y causa gracia la expresión.
Y entonces averigüé, y las cachirlas en realidad no son unas boleadoras. No, nada que ver. Son unos pájaros. Unos pajaritos. Unos claro. pajaritos. Así que andaba como, y sí, como papando moscas o cazando pajaritos, Claro. o revoleando algo para los pajaritos. Pero ¿no? quiere decir que en algún momento te preguntaste qué quería decir Claro. la expresión. Claro. Cosa que no hacemos habitualmente. Sí, exactamente. Otro, digamos, así como pasa con lo que repetimos de la televisión, que a veces yo me acuerdo que mi abuela me decía, es que salió en televisión, Pía, como si eso fuera Claro. ¿no? una garantía de que era la realidad. Así es. Así también uno repite cosas como dando por sentado demasiado. Sí, eso que, claro, y eso que decíamos al principio, algunas cosas son esto de bolear cachirlas, en realidad te puede causar gracia, no le hace mal a nadie, cuando mucho lo llama a uno a la reflexión de que repite algo que no sabe lo que está diciendo, pero en todo caso lo tiene asociado a una idea, a un concepto. A un concepto que sintetiza. Es más fácil decir eso que si andás distraído por ahí, no sé qué. Por la vida. ¿no? Entonces es más fácil ir boleando cachirla. Pero digamos, lo que se difunde también como frases hechas, con otra intención, de que en realidad las personas que no están como, a veces hasta con tiempo de detenerse a analizar una noticia, se quedan con el título, por ejemplo, repiten esos títulos, son los mismos títulos que repiten los medios de difusión, que aparecen en los zócalos, ¿no? Todo el tiempo. La patria socalera. La patria socalera. El otro día, cuando nos fuimos de acá, veía la noticia de que, bueno, después de esa payasada que hizo un juez federal, Bonadío, haciendo un allanamiento para una cosa espectacular, con canales de televisión, con prensa, con un show, con algo que debería ser un trámite habitual, que está previsto que si vos, digamos, un juez puede requerir información a alguien que está en una causa o a un organismo público en relación a un contribuyente, por ejemplo, y le puede decir, bueno, señores de la AFIP, remítame esta información. Le manda un oficio, que es una nota, y tienen obligación, por supuesto, de contestarla, en este caso la AFIP. Entonces él montó todo un allanamiento que en realidad no tenía sentido porque debió haber hecho primero ese otro procedimiento, que es mandar, claro, nadie se entera de eso y no sirve para agitar las aguas, ¿no? Y justo en ese momento en que la AFIP, cuando finalmente hace esa gestión, la AFIP le entrega los papeles como corresponde, como lo hace con cualquier contribuyente. Era referido a los bienes o las declaraciones juradas de la presidenta y de los hijos. Y entonces yo veía un canal de televisión, hablando del Zócalo, que mientras mostraba, ¿no?, en pantalla repartida al juez caminando, se ve que en alguna otra acción o en alguna filmación que tenían de su archivo, mostraban la puerta de la AFIP, o sea, no te mostraban nada en realidad en pantalla partida. Todo el tiempo el Zócalo decía, ya tiene el juez Bonadío las declaraciones juradas, y en realidad esa era la noticia, que en realidad se lo había pedido la AFIP y la AFIP se lo había entregado, o sea, no es noticia eso. Entonces, ¿cuánta gente repite y dice, mirá, ya el juez consiguió? Y en realidad cargan las tintas a su antojo y de acuerdo a sus intereses, venden humo. Pero el tema no es, digamos, los que venden humo porque se dedican a vender humo. El tema es que hacemos nosotros, que compramos el humo. Claro. ¿No? Esa es la parte que yo repartimos humo. Claro, esa es la parte que yo me cuestiono, porque ellos pasan, se van, hacen su negocio desde el punto de vista de los intereses que persiguen y siguen su vida. Y nosotros nos quedamos a veces con broncas inútiles porque no hay motivo. Con tristezas también, ¿no? Porque todo eso va influyendo sobre el ánimo nuestro. Si vos sentís que todo es un abuso, que todo es una arbitrariedad, que todo... vos, la verdad que te tira el ánimo abajo, o sea, terminan influyendo sobre el ánimo de la población, ¿no? Claro. Y eso, la verdad que es una inmoralidad. Uh-huh. Entonces, todo esto partía de plantear cómo tomamos y repetimos sin analizar conceptos, ideas, frases hechas. Y bueno, y por eso me acordaba de esto de boleando cachirlas, ¿no? Qué gracioso.
No sé si, digamos, te resuena el tema, porque supongo que todos. Sí, obviamente, claro. Yo creo que cada familia tiene sus frases y sus cosas que se van como acuñando y repitiendo, y en algún punto uno no sabe muy bien, porque algunos hasta son como, viste que hay como frases familiares. Sí. Fue una anécdota de cuando eras chica o de tu mamá o lo que fuera, y después uno repite, pero no sabe muy bien por qué lo está repitiendo, porque no fue parte de la escena ni de la anécdota, pero igual quedó como un chiste familiar. Así es. Vos sabés que yo tengo una anécdota, lástima que no está Fortu, que a él le gusta el inglés, pero él lo diría mucho mejor que yo. Pero tenía el papá de un amigo que vivía en Santa Cruz, jugaba al fútbol, jugaba muy bien. Te estoy hablando de los años 40 y pico. Y bueno, él era de una zona donde habían llegado en su momento, vos sabés que en la Patagonia llegaron muchos colonos galeses, cuando empezó a poblarse, digamos, por inmigración, ¿no? Y él, bueno, digamos, obviamente eso habría sido, digamos, la llegada de los galeses fue muy anterior a que él naciera. Pero bueno, él se dedica al fútbol y a él le llamaba la atención, un tipo en realidad muy curioso, muy interesante, muy inteligente. Entonces, ellos jugaban al fútbol, había un partido y siempre, antes de empezar, se decían dos palabras. Y si no decían eso, no empezaban. Entonces, uno de un equipo decía, "Alori", y el otro decía, "10", y empezaban. Entonces, eso era, digamos, un clásico. Antes de empezar el partido, cualquier partido de fútbol, "Alori", 10, decía el otro. Y decía, era como la ceremonia del inicio. Era como una ceremonia. Entonces, esto, digamos, ¿a qué se debe? Entonces empezó a averiguar. Claro, originariamente, los ingleses, que eran los que integraban esos equipos de fútbol, los galeses, que hablaban inglés, uno decía, "Already", y el otro decía, "Yes". Entonces, mirá vos. ¿Todo listo? Sí. Y arrancaban el partido. Entonces, eso se fue repitiendo. Qué gracioso. Este, digamos, es un ejemplo muy clásico de Claro. cómo algo que se escucha se repite. Imagínate, el que lo escuchaba no sabía inglés, pero él cumplía con la ceremonia de decir, "Alori", 10, decía. Es buenísima, es buenísima. Es muy buena esa. Es muy buena. Bueno, lo bueno es que pudiste como descubrir el origen de la Claro. cosa. A mí lo que me pasa, por ejemplo, yo me acuerdo, yo siempre fui de muy buen comer desde chiquitita, ¿no? Y me acuerdo que cuando por ahí me sentía medio mal o le decía a mi abuela, "No, mamina, hoy no voy a comer". "Uy, ¿cómo estará Sevilla?", me decía. ¿Cómo estará Sevilla? Sí, nunca supe qué quería decir, pero es el día de hoy que cuando pasa algo que es raro, yo digo, "Uy, ¿cómo estará Sevilla?". Buen día a todos. Uy, mira quién vino. Hola. Ya dijimos todas las frases en inglés, así que llegaste tarde. Buen día, Fortu. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo les va? Llegué un poquitito Hola. tarde hoy. ¿Cómo estuvo ese viaje? Extraordinario, maravilloso. ¿En tren venías? Vine en tren, en colectivo, Y a corriendo. Volando. Volando me faltó, pero casi. Pero bastante rápido hiciste dentro de todo. No, sí, el tren, mirá, lo tomé 7 minutos pasadas las 9, que en general es el horario en el que lo tomo. Bueno, tardó 20 minutos en llegar el tren. Algo habrá pasado. Después tomó el 115 y el 115 no llegó, se hizo una cola de casi, no sé, más de media cuadra de gente por esperando. el accidente, hubo un accidente con un 115. Ah. Yo les paso la información, porque Ah, yo bueno, miro televisión antes de bien. venir. Bueno, Sí, hubo un choque. A lo Ah, mejor mirá eso vos. retrasó. Bueno, Bueno, justo el al final me 115. tomé el 5, que me deja Más lejos. un poco más lejos, así que la otra parte la hice corriendo. O sea, un triatlón, hice tren, colectivo y... ¿Y venís por casualidad repitiendo alguna frase que no sepas muy bien Eso. por qué la decís? Porque Que estamos se pueda hablando- decir además. Que se Estamos pueda- hablando de eso, justamente.
A ver, no, la verdad ahora no se me viene ninguna. No digo, a lo mejor venías diciendo alguna Perdido frase. como turco en la neblina. Por ejemplo. Por ejemplo. Esa la Eso dijeron. de al que madruga Dios lo ayuda, digamos a vos, no sé si madrugaste. Pero... Madrugué, sí, ¿no? Si yo me levanto temprano para ir preparando Y bueno, todo. pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Exactamente, exactamente. Tenemos una frase para Está cada bien, pero situación. esos son refranes. ¿eh? Esos son Nosotros refranes. veníamos hablando de frases como más conceptuales que uno repite como síntesis de alguna idea, Sí. que en realidad no sabe muy bien qué es lo que está diciendo o cuál fue el origen inicial de la cosa, y que son como sentidos caídos y que con el paso del tiempo Claro. se han ido convirtiendo en otra cosa. Y repetimos Y igual. yo sin no saber. yo no quiero más Lola. Por ejemplo. Claro. ¿La conocen esa? Yo la repito, por lo La menos. repito. ¿Pero saben de dónde viene? Ahora A ver, vamos, a ver. ahora vamos, dale, Ah, dale. no, 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 está no, bien, no. No, dale, ¿de dónde viene? contale, ¿De dónde contale. viene? Esa es muy, bueno, es simpática entre comillas, porque Lola, según lo que dicen los sabios, los conocedores, los historiadores, es que Lola era una galletita que se les daba a los enfermos Ajá. en los hospitales. Cuando el Las enfermo Que no ya tenían no sal. quería, Que cuando no tenían sal, además. Sí, y bueno, eran las galletitas de hospital, ¿no? Y cuando el enfermo ya no quería más las galletitas, porque No ya quería estaba más en las vivir. últimas, quería decían, más no Lola". quiere más Lola. Qué bueno. Se estaba por morir, en realidad. Exactamente, ese es. No, De o ahí se había viene. curado y ya no quería comida de hospital. También, No, solo- también. Bueno, esa es la también. interpretación. Eso se lo agrego yo. Vos porque ves siempre la La mitad parte- del vaso lleno. la parte Nosotros vemos la positiva. mitad del Soy vaso muy vacío. positiva, porque Claro. si no es... bueno. Pero hoy en día se usa para el que no quiere algo, para el que llegó a su Sí, límite, ya no quiere sí. más. No, yo no quiero quiero más no quiero más Lola. Lola. No quiere más Lola. No es que te quiero estás más por nada. morir. No, bueno, lógicamente. Claro, pero es buena esa. Es bueno saber el origen porque además en algunas frases hechas uno se ratifica y las empieza a utilizar por ahí con más fuerza y más ganas. Y otras no las diría no nunca. las diría Claro, nunca más. claro. Bueno, Está muy bien. a ver, porque en realidad todo esto arrancó, nos fuimos para las frases hechas y refranes, pero porque planteábamos, Fortu, como inquietud, cuántas cosas repetimos sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Yo tengo una, pero bueno, después se las comento. Claro, y repetimos, digamos, algunas son ingenuas como estas. Yo contaba que mi abuelo decía boleando cachirlas cuando alguien estaba distraído, que son simpáticas, divertidas, algunas sintetizan muy bien toda una idea que se tiene sobre algo, pero también, digamos, hay como usinas generadoras de frases para Así que el es. resto repita, y eso ya no es ingenuo, inocuo, todo lo contrario, ¿no? Termina transformándonos en, como decía Pía, en difusores del veneno que largan esas usinas, ¿no? Para generar malestar en la población, para por ahí, digamos, respecto de alguna política social, por ejemplo, que se pone en marcha para refutarla, para descalificarla, degradarla. Por ejemplo, es bastante común escuchar a algunos comunicadores que cada vez que sale un programa, un plan que tiene que ver con la inclusión, con el trabajo, y obviamente que tiene que ver con la derivación de recursos, porque nada de eso se puede hacer sin recursos, dicen, bueno, no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar. ¿Y eso qué, Claro. qué quieren transmitir? Lo que quieren transmitir es la imagen de que hay un Estado que agarra una bolsa y les reparte a algunos plata, así, ¿no? Como indiscriminadamente, por una cuestión de clientelismo político, y la verdad que hacen mucho daño, ¿no? Porque en Argentina ha habido un proceso muy profundo y muy difícil para poder empezar a revertir la situación de gran marginalidad de muchos sectores sociales, de amplias capas de la población, que se generaron en otro momento de nuestro país, ¿no? Entonces, que vos así con una simpleza y un reduccionismo y una mala fe total
digas, bueno, que reparten, y de acá lo que tampoco reparten, eso también es mala fe, ¿no? La utilización de los términos. Bueno, no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar, y la gente repite eso, claro, no hay que darles pescado, hay que enseñarles. Y a ver, ¿y qué se imaginan que es el pescado y qué se imaginan que es enseñar a pescar? A ver, ¿qué se imaginan? Que a vos, por ejemplo, en lugar de darte un plan, un subsidio para que pongas en marcha un emprendimiento económico, un microemprendimiento, que en vez de darte eso, te capaciten. Bueno, eso se hace y no se difunde. Claro que hay capacitación. No, pero además, por ejemplo, la gran dificultad, me parece a mí, es la generación de puestos de trabajo. Por ejemplo, yo cuando saqué mi primer cuenta bancaria hace muchísimos años, yo iba al Banco Galicia, donde había un pasillito muy finito, un mostrador, y atrás estaba toda la gente trabajando con sus máquinas, sus cosas, ¿no? O sea, muchos empleados. Ahora entro al banco y es un gran espacio con 4 cajeros automáticos, 2 escritorios donde atienden gente y 2 en la caja, y no hay más gente. Entonces, digamos, la tecnología, todos los avances que vamos teniendo día a día, van haciendo que cada vez se necesite menos gente. La robótica, por ejemplo, cada vez está sustituyendo más mano de obra, que desde cierto punto de vista es una bendición, porque uno podría decir, bueno, mejor que lo hagan los robots, que el peligro, las tareas peligrosas las hagan los robots, pero, digamos, eso va restando posibilidades de trabajo. Entonces, a ver, te enseñan a pescar, y anda al riachuelo a pescar, a ver si podés pescar algo en el riachuelo. Por ejemplo. Claro. No te enojes. No, me enoja, porque aparte, sí, claro, aparte, ¿sabés qué? Para mí una buena noticia, por ejemplo, es que los presos tengan los mismos derechos, los presos que trabajan, ¿no? Tengan los mismos derechos que los trabajadores. Bueno, has visto cómo se instaló estos días. Bueno, qué lío que se armó con esto, ¿eh? La mala fe en la transmisión de esa noticia. Pero la mala fe en la transmisión de esa noticia. Qué feos comentarios he escuchado, Lía. Sí, feo. Sí. Bueno, yo digo mala fe. A ver, un comunicador, porque la gente puede repetir, lamentablemente repite cualquier cosa, pero un comunicador, yo les digo, laje. Yo lo pongo a la mañana porque quiero saber cómo transmite la noticia. Y Laje transmite una noticia de un pedófilo que habían ubicado por un celular que había perdido, que es una noticia de esas tan trágicas que nos toca vivir, por supuesto, en buena hora que lo ubicaron al pedófilo. Entonces termina de dar esa noticia y dice, bueno, a este pedófilo le van a empezar a pagar ahora un sueldo, aguinaldo y vacaciones. Eso es mala fe. Sí. Eso es mala fe absoluta en la transmisión de la noticia. Entonces, quieren... Es un disparate, además. Absolutamente. Porque no es así. Absolutamente. Bueno, pero resulta que yo he escuchado, ayer vi un programa con gente bien, con la cabeza bien puesta, donde llevaron una mamá de un chico que fue víctima de un delito hace unos años, una mujer muy trabajadora, digamos, la verdad que se ha aplicado a una acción social muy importante, pero terminan con la cabeza metida ahí. Entonces esta mujer decía, sí, está bien que tengan los mismos derechos, pero no tanto, pero no exageremos. Y eso no quiere decir nada. Es como tener que decir en algún momento que te opones, pero realmente si nosotros queremos una sociedad mejor, si todo el tiempo está, hay que cambiar las cárceles, otra frase, hay que cambiar las cárceles, hay que cambiar las cárceles. Bueno, esto tiene que ver con esos cambios. Entonces, bueno, ahí venía el tema, entre todo lo que se repite sin preguntarse uno por qué lo repite, y las usinas generadoras de esas frases que tienen una clara intencionalidad de envenenar a la sociedad. Bueno, pero por suerte el mundo Sí. también tiene otras cosas muy lindas. Bueno, dale, Y yo por quiero favor. agradecer, por ejemplo, a Selva de Banfield, que acaba de llamarnos para saludarnos y felicitarnos por el programa. Muchas gracias, Selva, por tu llamado. Y acá tengo un mensaje de Luis de Capital que dice, en algunas partes de Londres se pregunta a la hora diciendo, querían hablar algo en inglés, ¿no? Querían que dijera algo en inglés. Sí. Bueno, acá está. How does the enemy?
¿Cómo está el enemigo? Proviene de la funesta puntualidad nazi al bombardear la capital de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Mirá vos. La verdad que si se lo preguntaran no lo repetiría más, ¿no? Claro. ¿Quieren escuchar un temita musical? Así vamos Sí. como Eso, amenizando la mañana. dale. Sí. Entonces, vamos a escuchar un dúo que se llama Vecina. Son dos voces hermosísimas, Laura Ledesma y Marianela Cusani. El primer tema que vamos a escuchar se llama Render Peruano. Lucho, cuando quieras. Qué lindo está el día para salir. El aire es fresco y despejado. Quería decirte de ir a almorzar. ¿Qué decís de ir al peruano? Una mesa al sol, ver gente pasar. ¿Quién puede no estar enamorado? Detalle perfecto, placer de ciudad, un recreo improvisado. Tu render no está, habrá que esperar. ¿Qué decís de ir al peruano? Una mesa al sol, ver gente pasar. ¿Quién puede no estar enamorado? Una mesa al sol, ver gente pasar. ¿Quién puede no estar enamorado? Y si acaso la seguimos, elegimos un helado, una siesta sobre el pasto prestado para dormirnos cantando. Una mesa al sol, ver gente pasar. ¿Quién puede no estar enamorado? Otra mesa al sol, ver gente pasar. ¿Quién puede no estar enamorado? Malambo argentino. Don Zoilo, no por mucho madrugar, no dejes pa' mañana lo que podés hacer hoy. Ah, no, así no era, ¿ves? No por mucho madrugar, consuelo de tonto. No, tampoco, así no era. Bueno, qué serio. Quererse libre. Un pájaro en mano, mejor que 100 volando. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierden. Muy lindo ese separador, Fortu. Muy lindo. Y acá me lo he traído a Don Zoilo. Bueno, estábamos escuchando Vecina,
un dúo femenino fundado por Marianela Cusani y Laura Ledesma. Está inspirado en distintas corrientes de folclore latinoamericano. Y quería contarles que hace como 2 años que ellos están presentando en las veredas de su barrio de Colegiales una suerte de fogón urbano abierto que hacen para la gente que tenga ganas de sentarse a escuchar. Esta canción que escuchábamos es desde el disco Foto de un buen día, que es su primer disco, y es muy lindo lo que hacen porque son conciertos callejeros, verdaderas declaraciones de principios, dices, con propósito de difusión pero sin fines de lucro. Los shows son gratuitos, a volúmenes moderados y sin impedir la circulación de los autos. Con el boca en boca se fueron sumando adeptos con la lona y el mate en un plan de domingo tranquilo, dicen las chicas. Vecina intenta recuperar algo del misticismo que rodea ese espíritu nómade de los escenarios populares. Obviamente son músicas independientes, ya sabemos lo que cuesta encontrar un espacio para hacer lo que hacen y mostrar lo que hacen. Y es muy simpático porque una nota que le hace Telam, el periodista le pregunta qué significa en el contexto actual recuperar la calle, y ellas dicen, hay un concepto que nosotras lo robamos de Juan Carr en una invitación que nos hizo y que tiene que ver con considerar a la vereda como una propuesta y no como una protesta. Me pareció Muy lindísimo interesante. para compartirlo, sí. Sí, y para aplicarlo a otras cosas. Además, claro que sí. Pero vieron qué lindas voces tienen esas chicas, ¿no? Lindísimo, suenan lindo. bárbaro. Lindísimo, muy lindo. Bueno, ¿Y? así que no por mucho madrugar. Llegás tarde. Ustedes saben esto que repetimos muy habitualmente, esta frase que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿de dónde viene? No. Es muy loco porque esta frase que consagra la venganza como un procedimiento jurídico es casi, creo yo, el origen de, vos me lo vas a decir, Lía, el origen de nuestras leyes, digamos, Sí. de esta cultura occidental en la que vivimos. Figura en 2 de los 282 artículos del código sancionado por Hammurabi, el rey Hammurabi, que fue fundador del Imperio Babilónico. La menciona también el Antiguo Testamento al referirse a los actos de violencia. Quien comete el delito, dice el texto bíblico, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Cuando el agredido prefería que se lo compensara con dinero, tenía derecho a una suma fija, fijada de antemano de acuerdo con la gravedad del daño. Así, según la ley del talión del derecho romano, quien recibía una cachetada podía canjear ese golpe por un monto equivalente a 5 o 6 dólares de hoy. El dicho, con frecuencia abreviado como ojo por ojo, no pasa en la actualidad de un modo de hablar, un desahogo para el rencor, una prueba de que la idea de devolver mal por mal es siempre tentadora, pero ningún código moderno autoriza a desdentar o volver tuerto al ofensor. Si bien es cierto que han pasado muchos años, como condición de origen de esta cultura, yo creo que esta cosa tan violenta y tan vengativa que tenemos los occidentales, creo que arranca de acá. Sin duda. Es muy probable. Visto Sin en duda, proceso, sin visto en duda. proceso, esto fue... Y porque eso es la justificación y el sustento de un sistema que se planteaba en ese momento como algo justo. Claro, ¿no? porque es superador visto desde la Claro. instancia previa, donde si vos me matabas a mi hija, yo te mataba a toda tu familia. Así es, y esto proporciona, digamos. Sí, proporciona. Bueno, claro, digo, Claro, entre pero comillas. Hasta por ahí nomás. Entre comillas, ¿no? Es Claro, como un era- avance, entre comillas. Era un avance respecto del momento proceso anterior, histórico, claro. pero si lo pensamos como la primer ley que se estableció, estas piedras eran unas piedras gigantescas escritas con los primeros... Las no sé, tablillas. claro, las tablillas donde estaban estas frases. Según se dice, había 5 de estas piedras negras ubicadas en puntos estratégicos para que la gente pudiera leer y recordar esta... ¿Cuál era el código? Exactamente, pero me parece una cosa muy fuerte como el origen vengativo que tiene esta cosa de la justicia, donde muchas veces se escucha justicia y venganza como si fueran sinónimos. Está ¿no? instalado, absolutamente. La venganza está absolutamente instalada como conducta para reprochar, digamos, una conducta antisocial
está instalada. Claro. está Bueno, instalada. solo por eso decía, es bueno que pensemos. De algún lado cuando- viene, digamos. Cuando repetimos ojo por ojo, diente por diente, Claro. que pensemos qué es lo que estamos Que repitiendo. estamos trayendo toda una ideología y una justificación, la verdad, antihumana y violenta al máximo. ¿Vos tenés alguna? Mira, yo tengo, y al que quiere celeste, que le cueste. Caramba, ¿celeste del cielo, de la bandera? Ahora te voy a explicar. No te me adelantes. Al que quiere celeste, que le cueste. Claro, dice, quien anhela algo valioso debe estar dispuesto a afrontar el precio. Eso es lo que sintetizaría Lo esta que sí, frase, ¿no? claro. O sea, si vos Traduce querés eso. algo importante, eso te va a costar. La cuestión es por qué nosotros entendemos, diciendo al que quiere celeste que le cueste, por qué nosotros repetimos entendiendo que quiere decir eso. Exactamente. Yo no sé el origen, por ejemplo. Bueno, el origen es este. Tiene relación con un mineral que es el lapislázuli, que se extrae Ajá. de unos pocos lugares de Oriente. Con él se fabricaba el color azul, un color azul resistente, que por su procedencia fue llamado azul de ultramar. Todavía en los pomitos de Tempre, azul de ultramar. Claro, es ¿no? ¿Por tipo qué de- azul de ultramar? Bueno, también acá se explica. Entonces, la rareza del lapislázuli y el alto costo de transporte hicieron que su valor fuera comparable al del oro en su momento. Cuando los papas y los grandes señores del Renacimiento encargaban un cuadro, se estipulaba por contrato cuánta pintura de oro y cuánto azul de ultramar entraría en la obra. Así que imagínate Claro. lo que costaría. El costo. Bueno, siempre hubo dificultad con el tema de lograr colores muy definidos, intensos, que perduren. El rojo también era otro color bastante complicado. Entonces, al mezclarse con blanco, lapislázuli, producía el celeste que originó la expresión. Existe también otra versión vinculada a lo celestial, al cielo. Ajá. Sí. Dice, en tal caso serían los sacrificios realizados en la tierra el precio de la gloria en el cielo. Yo me quedo con la primera interpretación, que es la del lapislázuli. Sí, se asocia bastante a la idea de lo que uno cree ¿Qué está transmitir qué está cuando diciendo? dice esa frase, Claro. ¿no? Al que quiere celeste que le cuesta, y otro que dice que quiere pescado, Que vaya al mercado. Que vaya que se moje. a lo de Don Ramón. Que se moje. Ah, Pero es diferente a ese. Y eso de sembrar cizaña, ah. Ah, no tengo ni idea de dónde viene. no sé si ustedes lo utilizan, Sí, sí. pero claro. No, sí, bueno, sí, lo sí, que se- veníamos se hablando al entiende. principio, el veneno, no sé qué, eso es sembrar Eso es cizaña. sembrar cizaña, claro. Eso es sembrar cizaña. ¿Y de dónde ¿no? viene eso? Hay grandes sembradores de cizaña. Claro, de soja y cizaña. Que también siembran cizaña, además de soja algunos. Así es. Bueno, eso de sembrar cizaña viene de una parábola del Evangelio, según San Mateo, donde Cristo hace una comparación de la cizaña con la conducta de rivalidad, de rencor, de mala fe, desconfianza, ¿no? O sea, como con la parte envenenada, digamos, o que envenena las relaciones humanas. ¿Pero qué es la cizaña? Ajá. La cizaña es una planta que puede crecer junto al centeno y otras gramíneas, contiene una sustancia muy tóxica, que al pasar a la harina causa la muerte de quienes comen el pan hecho con él. Ah, mira vos. Entonces, no era raro en otro tiempo que la cizaña fuera sembrada furtivamente por algún enemigo, o sea, lo sembraban a propósito justamente para generar que el enemigo consumiera y luego muriera. Mirá Entonces, vos. hoy ¿Viste? el sentido corriente de sembrar cizaña es justamente ese, ¿no? De poner a unos contra otros, de envenenar las relaciones. Esto que justo que hablábamos hoy, ¿no? Envenenar el aire que respiran otros. Así Claro. es. Terminás repitiendo cosas que Y bueno, sintetizan y siembran, en sembrar cizaña. siembran cizaña y se abre la griesa. Digo, la grieta, perdón, me equivoqué. ¿Ustedes usaron alguna vez esa expresión que dice estar de punta en blanco? Sí, Ah, cómo no. Como yo ahora, por ejemplo, que estoy de punta. ¿Estás de punta en blanco? ¿Y tienen idea de dónde viene eso? No, ni No, idea. ni idea. En los ejercicios para combate, los caballeros medievales empleaban armas de hierro ordinario que carecían de filo y llevaban en la punta un botón.
como los floretes con los que se aprende esgrima. Recibía el nombre de armas negras en oposición a los que se usaban en los torneos, que eran de acero filoso y tenían el extremo afilado, o como se decía entonces, la punta en blanco. En esas risas, los contendientes se presentaban ante el árbitro o el maestro de armas acompañados de sus escuderos, quienes portaban los yelmos con sus penachos y respectivos escudos. La gran pompa de esta circunstancia, de esta ceremonia, con música de fanfarria y espectáculos de las armaduras relucientes y los estandartes al viento, quedaron asociados a la frase estar de punta en blanco, que tomó el sentido de mostrarse con las mejores galas. Pasaron los tiempos feudales, pero el dicho subsiste, solo que ahora se aplica a cualquiera que luce impecablemente desde el peinado hasta los pies, vestido de punta en blanco, como para un torneo de elegancia. Bueno, uno se viste de punta en blanco para ir a la batalla, entonces van a bailar, que es una especie de... van a la conquista. Sí, algo así. Bueno, acá me acota Lucho que sembrar cizaña es sembrar el pánico, de alguna manera. Sí, claro. Es un modo de envenenar Así que ahí estamos. las conciencias. Bueno, yo tengo también, anda como turco en la neblina, que al comienzo lo había mencionado. Dice, en España se llamó turca a la borrachera. Turca. O sea, sí, agarrarse una turca era Estar borracho, mamarse. Estar chumado. Exactamente. Entonces, al vino puro, sin el añadido de agua, se lo denomina vino turco. Por eso era que agarrarse una turca era tomar vino turco, que no era un vino que fuera bendecido, o sea, sin agua. Ajá. Un vino sin agua. Entonces las mamúas tomaron el nombre de turca. De allí viene agarrarse una turca. ¿Quién puede hallarse más confundido que un borracho que se pierde en la neblina? El pasaje de con la turca al actual como turco lo hizo, digamos, como turco en la neblina. Claro. No sabía y el que... turco entró en el dicho y en la neblina, dando lugar a una pintoresca expresión que vale para cualquiera que ande muy desorientado, por más sobrio que esté. Claro. Vos sabés que es bastante habitual que uno, cuando alguien llora y uno no le cree, dice, esas son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Entonces, yo me imaginaba que el cocodrilo era un hipócrita. Claro, pobrecito el cocodrilo. Pobrecito el cocodrilo. Algo con eso tiene que ver en realidad. Un hipócrita que llora, pero en realidad ese llanto es falso. Y esto viene en realidad de la circunstancia de que el cocodrilo no tiene aparato masticatorio. Ajá. Entonces con no tanto puede diente reducir. y con tanta boca. ¿Has visto? Mirá vos, le da pan a quien no tiene dientes. No es justamente Tiene pan. Tiene diente, pero no puede masticar. Ajá, mirá vos. Entonces, ustedes vieron las presitas que se comen los cocodrilos, ¿no? Él no puede reducir a trozos su bocado, que llega a veces al tamaño de un cordero o de una persona. Ajá. O sea, se lo engulle directamente, así que se pueden... se lo engullen, esto está muy bueno, después vemos de dónde viene. Imagínense la dificultad que tiene para tragar, por ejemplo, un cordero si no lo puede masticar. Esto es como tragarse el sapo, ¿no? Bueno, no es igual. ¿Viste cómo salen todos los dichos? Bueno, el tema es que el hecho de no tener... tiene que forzar tanto las fauces y los músculos de la cabeza que le genera una tremenda congestión, digamos, y hace que largue esas lágrimas. Ah, mirá pero vos. en realidad es por el tremendo esfuerzo que tiene que realizar para tragarse algo que no puede masticar. Pobrecito uno muchas veces Sí, sí. uno muchas veces se tiene que tragar algo que no puede masticar, que es tragarse el sapo Sí. sin masticar. Y se te escapa una lágrima. Y uno llora, pero esas son de verdad, esas lágrimas, no como las del cocodrilo. Para. Ya que estamos con los cocodrilos, cocodrilo que se duerme, queda hecho cartera. Esa me encanta. ¿Alguna vez escucharon
algo así como La Chancha y los 20? Sí, la hemos Y la escuchado máquina, y la En máquina mi de casa hacer- mi mamá decía, vos Claro. querés La Chancha a los 20 y la, Y la máquina de hacer chorizo. chanchito. Como diciendo, vos querés la todo. querés toda. ¿Y? Bueno, parece ser que esto es una expresión criolla que nació a fines del siglo pasado y que fue popularizada por un sainete de la época que se llamaba así. Denota a la persona codiciosa que, no conforme con las ganancias que le corresponden en un trato, se empeña en obtener mayores ventajas. Es condensación de otro dicho más largo: el chancho, la chancha y los 20 lechones. chanchitos. Que agrega al abuso una exageración. La cría de una cerda a través de su vida fértil rara vez llega a la veintena. Ah, mirá Por vos. concisión, la idea quedó abreviada en su forma actual, querer la chancha y los 20. Pero a la picardía popular no le pareció suficiente. Eran tiempos de auge de los frigoríficos y la explotación de todo lo que se pudiera sacar de un animal. De modo que la frase se usa en locuciones tales como fulano pretende quedarse con la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizos. Ese agregado tecnológico eleva la rapacidad al colmo, muestra el afán desaforado de quedarse con todo y con algo más de ser posible. Es muy bueno. Hay muchos que quieren la chancha, los 20, la máquina de hacer chorizo, la Yo choricería. quiero otra Ya canción. lo creo. Ah, dale, Yo- dale, Sí, dale. puede dale. ser. démosle. Vamos a escuchar el segundo tema de hoy. Se llama Entre Tortugas y seguimos escuchando, como les decíamos al principio, este dúo que se llama Vecina. Laura Ledesma y Marinela Cusani, dos voces hermosísimas. Adelante. Voy a dejar de cantar en cuanto vos te vayas. Voy a terminar con esta frase sin final que se volvió tan larga. Ya sé que todo lo que toco se hace agua otra vez. Tengo que dejarte de querer, mañana, y no quiero pensar que todo es el efecto y su causa. Voy a recordar que hay cosas que suceden por azar. Creo haber estado justo acá en este lugar hace no tanto tiempo. Simple déjà vu, un recuerdo más, una señal que se ha llevado el viento. Ya sé, yo sé contar un trébol con 3 hojas. ¿Quién no? Tengo que dejarte de querer mañana, y no quiero pensar que todo es el efecto y su causa. Voy a recordar que hay cosas que suceden por pasar. Casi me olvidaba, pero guardo en un cassette el viaje a una isla. Barco que me deja entre tortugas y una cinta que jamás fue vista. ¿Querés que siga cantando la martiniana una y 1000 veces más? Tengo que dejarte de querer, yo sé que yo
sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. No todo casting es real. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Para la libertad. Muy bien. ¿Quieren que les comente una peliculita? Por favor. Que, bueno, estoy buscando alguna película que tuviera algún título que estuviera relacionado con estas frases que decimos. Y la película que se me ocurrió es Carancho. Sí. ¿A quienes se conoce como caranchos? Doctora. Bueno, en general a los abogados le dicen caranchos, pero un tipo particular de abogados. ¿Te fijaste que no me he reído? Se hizo ¿no? la sota. Ya sé que no te causó ninguna gracia. Bueno. Y está muy bien porque no tenés nada que ver con eso. Porque hay caranchos y caranchos, hay abogados y abogados. Claro, así es. Resulta que el carancho es aquel abogado que se aprovecha. Y hay caranchos que no son abogados. Exactamente. Que son de los fondos buitres, por ejemplo. Bueno. Exactamente. Buitres y caranchos. Perdón la carraspera, pero la corrida fue tremenda. Bueno, a ver si con los últimos resquicios de voz puedo terminar de comentar la película. Bueno, entonces Carancho es una película argentina, dramática, de suspenso, del 2010. El director es Pablo Trapero, protagonizada por Darín y Ricardo Darín. Ahora hay que aclarar que Darín, porque tenemos a su hijo también, el chino Darín, que está actuando, entonces Ricardo Darín, Martina Guzmán. La historia es de un abogado que perdió la matrícula por hacer trámites cosas turbios. Sucias. Claro. Y se encarga de buscar el tema de los accidentes. Entonces apenas descubren o le pasan información de que hay un accidentado en un hospital, los caranchos van a ese lugar y tratan de convencer a la víctima para que ellos lo representen y de esa manera cobrar indemnización y toda la cuestión. De lo cual una gran parte se la quedan ellos. Claro. En esas idas de este carancho, que el nombre es Sosa, el personaje que representa a Darín, en una ida a un hospital conoce a una doctora que se llama Luján, que ella se encarga de hacer guardias. Entonces, la verdad que es una película durísima, muy dura la película, porque además muestran cómo se inventa un accidente. Entonces, alguien que necesitaba dinero, en realidad este abogado lo hace para ayudarlo, y entonces lo atropella un auto. Bueno, tuvo una situación tremenda. La de la chica también haciendo las guardias, ¿no? Tener que buscar algún tipo de droga para poder mantenerse y poder hacer... Bueno, la película es dura, pero muy buena película y vale la pena verla. Carancho, abogado, entonces... De ahí la cuestión que cuando hablamos de carancho estamos hablando de abogado. Cuervo, es otro. Es otro tipo. Entre otras cosas estamos hablando. Yo salgo en defensa, como verán, de la profesión. Entre otras cosas, digo, hay otros caranchos por ahí. Hay mucho carancho. En todo caso, me parece que, y es un poquito para ir cerrando, estuvo bueno, ¿no? Me parece lo que fuimos desarrollando hoy durante todo el programa, porque en definitiva, cuando uno repite sin pensar lo que está diciendo, tiene que por lo menos tomar conciencia que uno va lanzando un mensaje y acciones al mundo que siempre vuelven a uno. Entonces hay que ser un poco más cuidadoso por los demás y por uno mismo. Y ¿no? Tiene que ver con el sentido de lo que uno hace. Entonces, el sentido de la acción. Por el sentido de lo que uno dice, de lo que uno hace. Así es. Es bastante interesante. En todo caso, no perder de vista
porque uno en definitiva siempre está en relación con otros, ¿no? Está construyendo todo el tiempo relaciones humanas, y entonces no perder de vista como eje de las relaciones humanas el dar a otro el trato que uno pretende recibir. Si uno tiene presente ese principio como eje orientador de conducta, difícilmente envenene a otros, difícilmente genere perjuicio a otros. Tengo una frase para compartir, si me dejan. Dale. Es la fe en nuestro destino, es la fe en la justicia de nuestra acción, es la fe en nosotros mismos, es la fe en el ser humano, la fuerza que anima nuestro vuelo. Una frase de Silo que para mí es un aforismo y que me parece muy pertinente con todo lo que estábamos hablando. Y con esto nos vamos. Y nos vamos. Buena semana para todos. Buena semana. Gracias, Lucho, por todo. Y estamos entregando un minutito tarde, pero bueno. Y buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Chau. Hasta el viernes. Gracias. Chau.